Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Parroquia La Esperanza. Gracias por estar aquí y gracias por acompañarnos. ¿Trajeron Biblia? Bueno, la próxima misa que nos toque, cargues en la Biblia, porque al Padre le gusta predicarlo con Biblia, para que ustedes con sus propios ojos vean lo que está diciendo. Ponga por aquí, haga el favor por este lado. Vamos a meditar un poquito lo que dice en la primera lectura del libro del Deuteronomio, el que tenga en la Biblia, capítulo 30, versículo 15. En resumen, el que hace el bien le va bien, el que hace el mal le va mal. Lo que Dios nos deja a nosotros es lo que se llama libertad, o lo que hablan por ahí de libre albedrío. Y usted puede hacer con su vida lo que quiera, ¿sí o no? Le desobedece a su papá, le puede mentir a su papá, le desobedece a su mamá, le puede mentir a su mamá, y su mamá puede ser que no lo vea, pero hay alguien que sí está viendo, y ese es Dios. Y dice Dios: pongo ante ti el bien y el mal. Si haces el bien, tendrás vida. Si haces el mal, para la quinta paila, tendrás muerte. ¿Cómo están portando ustedes? No lo digan, no lo digan. Miren, Dios nos ha dejado una ayuda a nosotros que se llama el sacramento de la confesión, para que cuando tengamos un error o una falla, podamos limpiar nuestra alma. Aquí hay una comunidad que se llama la Comunidad de la Castellana, que los está esperando. Tendremos algún encuentro con ellos. Y están esperándolo para que ustedes se acerquen y le hablen de Dios. Y yo estoy seguro y estoy convencido que en el momento en que vayan a hablarle de Dios, ustedes van a ir muy contentos a hablarle muy bonito de Dios. Pero eso bonito que le hablen de Dios, primero debemos hablárnoslo nosotros mismos. Porque si no nos hablamos a nosotros mismos de Dios, somos en vida ateos y en palabras creyentes. Y yo les digo a la gente de La Esperanza, cuando viene a la misa, en la iglesia muy entregados, con las manos juntas o con las manos abiertas, pasan de la puerta para acá, se colocan las alitas, se ponen la aureola y se visten de blanco, y vienen con sus manitos juntas, y amén, y amén, y amén. Y aquí se sientan, se arrodillan y hacen las cosas hasta morir, hasta callados. Parecen ángeles. Pero cuando salen, dejan las alitas, dejan la aureola, se agarran los cachos y la cola y se van a la casa. Si este encuentro que ustedes van a vivir le va a servir para irse con cacho y cola, pues mejor váyase desde ya. Si este encuentro que usted va a vivir le va a servir para hacer el bien en su vida, entonces tendrá la oportunidad de encontrarse con el Señor, de encontrarse con Cristo y de transformar su vida. Miren cómo lo dice el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Escuchen. Esto dice el Señor. Mira. ¿Quién dice? ¿Qué dice el Señor? Oiga, mire, observe. Miren. Hoy pongo delante de ti. ¿Cuándo? Miren, hoy. ¿Hoy qué? Pongo delante de ti. Delante de ti pongo el día de hoy, ¿qué? La vida y el bien. La vida y el bien. ¿Qué más? O la muerte y el mal. La muerte
y el mal. ¿Cuál camino quieren? ¿El de la vida y el bien o el de la muerte y el mal? Mire, yo me río tanto de los hombres casados que son tan embusteros. Aquí no hay ninguno, ¿verdad? De usted. Sí, bueno, disculpen, de los que no vinieron entonces. Que son tan mentirosos. Llegan y le dicen a la mujer: mi amor, mi vida, mi niña consentida, por ti dejaría toda mi porquería. Eres lo mejor, eres mi reina, mi cielo, mi estrella. En la casa las tratan bien, bonitos, son cariñosos. Y en el trabajo le dicen a la secretaria, le dicen a la amiga, le no sé qué, lo mismo. Y engañan a sus esposas. Y le hablan tan bonito a la esposa y le hablan tan bonito a la moza. Y el problema es que la esposa y la moza no se conocen. De que conozcan para que vean. ¿Sí? Nosotros a veces nos parecemos a ellos. Cuando vamos donde Dios y le hablamos tan bonito: Señor, tú eres mi vida. Venir a un encuentro, venir a una tía, eso es lo máximo. Dejar la responsabilidad, dejarlo comprar. Eso es lo máximo. Hoy pongo delante de ti la vida y el bien. Estamos en vida y estamos en bien. Ustedes vinieron a portarse mal o a portarse bien. Portarse bien. Ustedes vinieron a tener vida o muerte. Pues a tener vida. Hoy pongo delante de ti la vida y el bien. Pero cuando lleguen a su casa, van a encontrarse con la muerte que va acompañada del mal. Estando aquí, tendrán de por las buenas o de por la mala durante estos días portarse bien. Pero cuando estén en su casa, ¿quién los ve? ¿Quién los observa? Mire, que a lo mejor van a tocar estos textos bíblicos, pero me gusta mucho Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Me gusta mucho el libro del Eclesiástico, capítulo 2. Y esta cita bíblica, cuando ustedes lleguen a su casa, medítenla, analícenla, interiorícenla y estudienla. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Oigan, escuchen. El joven Samuel. ¿Cómo era Samuel? Levante la mano los jóvenes. Escuchen. ¿El qué? El joven Samuel. Para ustedes, que son jóvenes. Ustedes que vinieron hoy a tener una experiencia de Dios, de juventud, con Dios, con el Señor. Ustedes que vinieron a tener un retiro, un encuentro, una convivencia, esto que Dios les ha regalado. Para ustedes que son jóvenes, ¿saben cuál es el problema de los jóvenes? Que todavía les hace falta conocer a Dios. Padre, pero yo tengo muchos años en las cosas de Dios. Pero al joven Samuel, ¿saben dónde vivía el joven Samuel? En el templo. Y aún viviendo en el templo, le hacía falta conocer de Dios. El joven Samuel, el agua, monaguillo, ¿qué pasó? Estaba al servicio del Señor con Elí. ¿Dónde estaba el joven Samuel? ¿A quién estaba sirviendo? ¿Ustedes a quién sirven en su parroquia? ¿No sirven en la parroquia? ¿No pertenecen a un movimiento de apostolado? ¿No están dentro de la renovación carismática? Están sirviendo al Señor. Igualitos, son jóvenes, sirven al Señor. ¿Qué más? En aquel tiempo era raro oír la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que hoy entre los jóvenes es raro también escuchar la palabra de Dios? Los amigos suyos, ustedes porque están en la iglesia, los amigos suyos hablan de Dios, hablan de la palabra de Dios, le predican la palabra de Dios. Que usted diga, nah, guará, pero mira, este me sorprendió, es un sinvergüenza, es un vagabundo, y hablando de las cosas de Dios. No. En aquel tiempo era raro escuchar de la palabra de Dios. Aquí donde ustedes van a vivir el retiro, le van a dar Biblia, sí. Le van a hablar de Dios, sí. Y ahí no va a ser raro que aquí alguien saque la Biblia y se ponga a escudriñarla y se ponga a explicarla. Eso no va a ser raro para ustedes. Pero en sus casas, ¿no es raro que alguien hable de la palabra de Dios? ¿No es raro que alguien abra la Biblia y se ponga a leerla y usted dice, y mira, ¿y por qué estará leyendo la Biblia? Cuando usted vea a una persona leyendo Biblia, le va a parecer un bicho raro. Le va a parecer alguien extraño. Le va a parecer algo ajeno. Si quiere, haga la prueba. Cuando llegue a su casa, póngase a leer la Biblia
para que vea que lo van a ver sus hermanos, sus tíos, sus familiares, y lleve la Biblia para arriba y para abajo, para que vea que van a decir, ¿y a este qué le pasa? ¿Y a este qué le sucede? Oigan lo que viene. Y las visiones no eran frecuentes. Las visiones, el ver a Dios no era frecuente. Escuchen. Un día, Elí permanecía acostado en su habitación. Elí estaba durmiendo en su habitación. Sus ojos se habían debilitado y ya no podía ver. Estaba viejito, debilitado, no podía ver. La lámpara de Dios todavía no estaba apagada y Samuel dormía en el templo del Señor. ¿Dónde dormía Samuel? Miren, Samuel era joven, vivía en la casa de Dios. Era poco frecuente escuchar la voz de Dios y las visiones. Samuel, aunque estaba dentro de las cosas de Dios, todavía le hacía falta oír a Dios. Y ustedes lo van a ver, y yo sé que ustedes saben este texto a lo mejor. Lo llama a Dios. Samuel le responde a Dios o le responde a Elí. No conoce la voz de Dios. Lo llama a Dios, 1, 2, 3, yo no sé cuántas veces lo llamó, y Samuel no conocía la voz de Dios. Y es lo mismo que pasa con la juventud de hoy día, que aunque sea joven y aunque esté en los caminos de Dios, que aunque quiera Dios, por más que Dios lo llame, se queda siempre dormido, se queda siempre a un lado. Escuchen. Donde estaba el arca de Dios, el Señor lo llamó. ¿Quién llamó a Samuel? El Señor lo llamó. ¿Quién llamó a Samuel? El Señor. ¿Quién lo llamó a ustedes para acá? ¿A través de quién? De estas señoras que están aquí. A través de los coordinadores. A través del sacerdote. El Señor llamó a Samuel. ¿A dónde fue Samuel? El Señor lo llamó, Samuel, Samuel. Él respondió, aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. Dios lo llama. ¿Por dónde lo llamó o cómo lo llamó? Por su nombre. Samuel, Samuel. Samuel corrió donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Era Elí el que lo llamaba? ¿Por qué fue donde el sacerdote? Porque la palabra de Dios nos quiere enseñar que la persona que nos puede guiar a los caminos de Dios es una persona de experiencia de Dios que haya sido llamado. Elí fue llamado por Dios. Samuel fue aún llamado por Dios, le dijo, aquí estoy. Y es en algún momento que ese llamado le dice, no soy yo, es Dios el que te llama. El que lo encaminó fue Elí. Por eso fue donde Elí, no fue otra persona. Aquí estoy. Pues me has llamado. Elí dijo, no te he llamado, vuelve a dormir. Era poco conocida la voz de Dios. Samuel era un joven, no conocía de los caminos de Dios, no conocía su palabra. La primera enseñanza de este texto es que en el momento en que busquemos la vida y el bien, podemos extraviarnos a otros caminos. Podemos escuchar otras voces. Podemos ir detrás de otras cosas. Pero si buscamos a una persona de experiencia, por eso el joven debe tener dirección espiritual, debe tener confesión. Si buscamos a una persona de Dios, esa persona nos puede llevar por los caminos del Señor. Segundo llamado, oigan. Por segunda vez lo llamó el Señor, Samuel, y Samuel se levantó. Fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, pues me has llamado. Él respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte, hijo mío. ¿Samuel sabía quién era Dios? ¿Sí o no? ¿Y dónde estaba acostado? En la casa de Dios. ¿No le parece curioso? Que Elí estaba en su habitación y Samuel estaba en el templo, cerca del lugar santo, y Dios lo llamó, salió corriendo, fue para la habitación. ¿No les parece curioso eso? Que aún estando en la misma casa de Dios, Samuel no conocía a Dios. Y así les puede pasar a los jóvenes, que aún estando en la renovación, que aún estando en los caminos de Dios, que aún leyendo la Biblia, que aún haciendo oración, puede ser
que todavía no conozcan a Dios. Llega cualquier amigo y se lo lleva al camino del mal. Llega cualquier persona en vicio y se lo aparta y se lo lleva al camino del vicio. Llega cualquier ser humano y lo lleva al mal, al pecado. Todavía no conoce los caminos de Dios. Por eso los jóvenes, ustedes no, los que no vinieron, son muy fáciles de confundir y son muy fáciles de atrapar por el mundo. Y el mundo los atrapa y los arropa rápido, porque aún siendo de la iglesia, hacen cosas que el mundo les permite hacer y no hacen las cosas de Dios. Hay jóvenes que son católicos, tienen su medalla de la Virgen, tienen su crucecita, tienen su Biblia, cantan en la iglesia, leen, pero cuando salen de la iglesia no saben para dónde ir. ¿Conocen alguno? No vinieron. Oigan. Samuel no conocía todavía al Señor. ¿Cuál era el problema? Samuel no conocía todavía al Señor. Pero ¿dónde estaba Samuel? ¿No le parece curioso? ¿Dónde dormía Samuel? ¿Dónde servía Samuel? ¿Sí ven el detalle? Aún estando en las cosas de Dios, aún estando en la casa de Dios, aún estando en el templo de Dios, no lo conocía. Es muy fácil para los jóvenes perderse en el mundo. Por eso la lectura de hoy dice: haz el bien y tendrás vida, busca el mal y tendrás muerte. Hoy dice la Biblia: pongo ante ti la bendición y la maldición. Y como no conocemos la voz de Dios, nos vamos por cualquier camino. Otro llamado, tercero. Samuel no conocía todavía al Señor, pues la palabra del Señor todavía no se le había revelado. Un detalle, ¿por qué no conocía al Señor? Pues la palabra del Señor todavía no se le había revelado. ¿Por qué no conocía al Señor? Pues la palabra del Señor todavía no se le había revelado. A ver, vamos a ver si ustedes conocen al Señor. Con sinceridad, con honestidad. Una pregunta, para que despierten. Levante la mano el joven que ya leyó toda la palabra del Señor, toda, del Génesis al Apocalipsis. Toda, sin ningún libro que le haya quedado, ninguno. A ver, levante la mano. ¿Y no es que son de iglesia? ¿Saben por qué los jóvenes se pierden? Porque todavía no conocen la voz del Señor. Yo le iba a dar un regalo, ahora no lo doy. Claro, y la gente de la esperanza sabe. El otro día, no se sientan mal, estaba la iglesia full, rellena. Levante la mano los que leyeron la Biblia. Solamente 2, casi de 300 y pico de personas, y a cada uno le regalé un teléfono. No se sientan mal, hay que comenzar. Para la próxima vez que le pregunte, aunque sea un caramelo. Samuel no conocía a Dios porque todavía no había conocido su palabra. Miren, ahí está la clave de la vida, ahí está la clave de todo. Conocer la palabra de Dios es lo que me va a ayudar a mí a buscar el bien para tener vida. Y es lo que me va a ayudar a mí a evitar el mal para tener muerte. Conocer la palabra de Dios, escudriñar, mover las escrituras, saborear la palabra de Dios, buscar un capítulo, un versículo en la palabra de Dios, que cuando a usted lo inviten al mal, por ejemplo, caso de la vida real, vamos a buscar aquí algunos ejemplos, que llegue una persona y le diga: mire, usted me gusta mucho, y a usted también le parezca simpático, a mí también. Vamos a ser novios. Bueno, vamos a ser novios. Se hacen novios. Pero de repente ese sinvergüenza le dice: pero tiene que darme la pruebita del amor. Y usted se acuerda de lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6,
versículo 18. Y usted se acuerda de esa cita bíblica y usted dice, a ver, este me está invitando a fornicar. Pero Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice algo acerca de eso. Y como usted conoce la palabra de Dios, usted le da una respuesta con la palabra de Dios. Escuche, escuche, escuche. Huyan de la lujuria. ¿Huyan de qué? De la lujuria. Eso se llama lujuria, eso se llama fornicación. La Biblia dice que debo huir de la lujuria. Y este sinvergüenza me está pidiendo pruebita del amor. ¿Qué hace usted? Patica, ¿para qué te tengo? Chao, cheo. Si te veo, no te conozco. Chao contigo. Se va y lo deja. Pero si usted no conoce la pruebita del amor, al año siguiente le metieron un gol, quedó embarazada y un pelado. Huyan de la lujuria. Cualquier otro pecado cometido por el hombre queda fuera del cuerpo, pero el pecado de la lujuria daña al propio cuerpo. Y miren lo que viene. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sabe? Nosotros sabemos que la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero lo que pasa es que no sabemos dónde. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios y llega alguien a meternos gato por liebre, a engañarnos, y estamos en la cosa de Dios, conocemos la voz de Dios, le decimos, no Señor, eso no está bien. ¿Se acuerda cuando el diablo tentó a Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4? ¿Se acuerdan? ¿O no estaban cuando eso? Búsquenlo, por favor. ¿Qué fue lo que el diablo le dijo a Jesús? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué le dijo? Si tú eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan. Cristo tenía hambre, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué le ofreció el diablo? ¿Qué le ofreció el diablo? Piedras. Pan no. Miren, Mateo 4:4, oigan. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Cuando Cristo tenía hambre, ¿qué le ofreció el diablo? Piedra. ¿Las piedras se comen? No. ¿Las piedras son blandas como el pan? No. ¿Las piedras se parecen al pan? No. Entonces Jesús no se las comió, pero Jesús sabía de la palabra. Y escuchen. Pero él respondió, está escrito. ¿Qué respondió Jesús? Está escrito. Jesús respondió, en la Biblia dice, ¿está escrito? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces volvemos a Samuel. Cuando el joven conozca a Dios y conozca su palabra, le será muy difícil caer en pecado. Y si usted quiere una lista de pecados, puede leer Gálatas en la casa. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Si quiere una lista de pecados y saber qué es pecado, puede leer Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. O Filipenses capítulo 5, versículo 21. Y ahí hágase un examen de conciencia. Y cuando venga algún pecado de eso, usted va a decir, conozco la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no debo hacer. Pongo ante ti la vida y el bien, la muerte o el mal. ¿Cómo podemos discernir la vida del bien? A través de la palabra de Dios, que es tan desconocida por los mismos jóvenes de la iglesia, por los mismos jóvenes que van a la misa, por las mismas personas. Yo siempre le digo a los niños, y con los padres siempre le digo a los niños, niños, ¿cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. Y le digo al pelado, pregúntele a su papá los 10 mandamientos a ver si se recuerda. ¿Y saben qué? Salen todos los padres raspados en esa misa. Y el niño pregunta, el primer mandamiento, segundo, llegarán hasta el quinto o sexto y ya no se acuerdan nada. Porque es muy fácil para los padres decirle al niño, vayan a la iglesia, vayan a la misa, aprendan de Dios, pero a ellos se les olvidan las cosas. Y si el padre no enseña a sus hijos, entonces los hijos no aprenden. Si ustedes jóvenes que están en la iglesia no aprenden con la Biblia y no leen la Biblia, para eso es este encuentro, para que ustedes vengan contentos y emocionados a llenarse de Dios, pero con la Biblia, porque aunque ustedes vivan en el mismo templo, sean monaguillos, sacristanes, músicos, lectores, los que ayudan a recoger la ofrenda o los que ayudan al sacerdote, les hace falta
la lectura de la palabra para conocer a Dios. Oigan lo que viene. Por tercera vez lo llamó el Señor, Samuel. Se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, pues me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que lo llamaba. ¿Quién comprendió que era el Señor el que lo llamaba? ¿Y quién era Elí? El sacerdote. Comprendió Elí que el que lo llamaba era Dios, y cuando comprendió, entonces mire lo que le dijo. Y le dijo, vete a acostar, y si te llaman dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue a acostarse. Ahí viene. El Señor se presentó y lo llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. El Señor le dijo, voy a hacer en Israel una cosa tal que al que la oiga le zumbarán los oídos. Entonces, otro dato importante en la comunicación con Dios, aparte de la palabra, de estar en las cosas de Dios, es la conversación. Eso se llama ¿cómo? Oración. ¿Cuánto oras? ¿O cuál es la oración que a usted más le gusta? Miren, orar en grupo y sentir la presencia del Espíritu Santo, eso es mucho de lo bonito. Cuando yo estaba pequeño, tenía como 10 años, 11 años, fui a un retiro de la renovación carismática de dones y carismas. ¿Han vivido ese retiro? Lindo, bello. Y los que no lo han vivido, vívanlo. Y yo miraba por allá un grupo de carismáticos que estaban reunidos dando el retiro y agarrados de la mano, eso fue en Sabaneta, en la sacristía rezando. Y yo era el sobrino del padre Luis y pasé por la sacristía y me quedo viéndolos cuando de repente empieza una hermana a hablarle en lengua. Y yo me quedé, ¿y qué le pasó? Y empieza otra. Y me solté a reír. Y me fui para la casa. Le digo, ay mami, si supiera lo que me pasó. Yo no había visto eso. Ahí hay unas hermanas que están hablando en lenguas o que están hablando en otro idioma. Ahí hay unas hermanas que están diciendo guararay, guararay, guararay. Y viene mi tía y yo riéndome, mi tía me regaña. ¿Qué voy a saber yo? Yo no sabía, estaba pequeño, pues yo me fui al seminario a los 16 años. Y me reí. Bueno, y entonces en un momento, no me recuerdo cómo que se llama la hermana, hay un momento de oración. Y yo no conocía de eso. Y yo me senté por allá en la última banca. ¿Y saben a quién se le durmió la boca? A mí. ¿Y saben quién empezó a hablar así? Yo lloraba y no podía callarme. Santo remedio. ¿Sí? Cuando ustedes están en los caminos de Dios, eso es lindo, eso es hermoso. Una oración de esa, bella. Pero esa no es la oración más importante. La oración más importante es la comunicación personal con Jesucristo. Usted puede hablar en muchas lenguas, puede predicar muy bonito, puede enseñar, puede cantar, pero debe tener un encuentro como Samuel con Cristo a solas. A solas. Debe tener un encuentro con la palabra a solas, que puede tener un encuentro comunitario. En este retiro no se vaya a solas, usted tiene a sus compañeros, rece con ellos, ore con ellos, pero cuando llegue a su parroquia donde usted esté, váyase usted a orar con ellos. Puede ser la oración comunitaria muy bonita, pero la oración personal también vale. Y por eso dice el libro, el que estamos leyendo el día de hoy, Deuteronomios 30:15, dice, escuchen de nuevo. Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien. Hoy pongo delante de ti la vida, y esto que ustedes van a tener durante estos días es vida. Y le van a enseñar a ustedes a hacer el bien. Aprovechenlo.
No se cierren a la acción del Espíritu Santo. No abran el paraguas y digan, yo no me voy a mojar, yo no me voy a mojar y no me voy a mojar. Si a usted lo ponen a cantar, cante. Si a usted lo ponen a leer la Biblia, léala. Si a usted lo ponen a danzar, háganlo. Si a usted le dicen, hable, hable. Si a usted lo ponen a las cosas de Dios, háganlas con cariño. Le digan, predique hoy la palabra, diga, claro que sí. Hoy pongo delante de ti la vida y el bien. Le van a enseñar cosas buenas. Se van a encontrar con muchas realidades. Se van a encontrar con jóvenes que tienen problemas y dificultades. Tienen la vida y tienen el bien. Pero cuando se vayan, o la muerte y el mal. cuando lleguen a su casa, cuando se encuentren con la realidad después de este encuentro, van a tener las cosas malas y van a tener la muerte. Que eso que van a aprender durante estos días les sirva para cuando se vayan. Agarren hoy energía, agarren hoy, así como usted sabe que ahorita como se va mucho la luz, están vendiendo unos aparaticos chiquiticos para el internet. ¿Sí los han visto? Yo no sé cómo se llaman. Eso, UPS, eso, UPC. Que cuando se va la luz aquí en Venezuela, a veces que se va, ¿no? Demora como 4 o 5 horas y entonces usted pone a cargar el aparato, ¿sí o no? Y después de que cargue ese aparato, se va la luz y usted lo tiene conectado y todavía sigue llegando el internet. Y el que tenga el aparato sigue con internet. ¿Sí lo han visto o no? Bueno, eso es lo que ustedes van a hacer en este retiro. Ustedes se van a llenar, ustedes van a ser como esa batería, se van a llenar de Dios, se van a llenar de Dios. Y cuando termine el retiro, el encuentro, la actividad que tengamos, se van a ir a su casa llenitos. ¿Y quiénes los van a descargar? Las cosas malas. ¿Quiénes lo van a descargar? La familia. ¿Quiénes lo van a descargar? Toda persona que usted se encuentre, le haga preguntas. Toda persona que usted se encuentre necesite de usted. Pongo ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Oigan. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. En español, si cumples lo que Dios manda, tendrás vida, te multiplicarás, tendrás bendiciones. Y si no lo cumple, pues perdió el tiempo. Que este día que iniciamos este encuentro, usted pueda llenarse de Dios, usted pueda llenarse del Señor, que usted pueda comprender que Dios nos llama para tener vida, no para tener muerte. Y que esta experiencia de Dios que comienza nos ayude a crecer como personas cristianas. Y pongan las pilas. Dentro de un año les voy a volver a preguntar si leyeron la Biblia o no la leyeron. Que la palabra de Dios habite.